Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. CNN obtuvo este video grabado adentro del mercado. Aparentemente aquí no se venden solo mariscos. Estas imágenes del mercado fueron tomadas a principios de diciembre por un cliente preocupado por la situación. El video muestra que aparentemente se vendían animales silvestres, aves desplumadas, serpientes, mapaches japoneses, lo que sugiere que el virus se podría haber transmitido de los animales a los seres humanos. CNN no ha verificado independientemente estas imágenes publicadas en el medio social chino Weibo. Estas imágenes fueron eliminadas por los sensores del gobierno chino, según el responsable de grabar este video. CNN se puso en contacto con el mercado. No hubo respuesta. La Facultad de Salud Pública en la Universidad de Hong Kong es la autoridad principal en enfermedades virales emergentes. El profesor Leo Pun es virólogo de esta universidad y uno de los primeros en decodificar el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, por sus siglas en inglés. Wuhan outbreak was caused by animal virus, and then Creo que este brote de Wuhan fue causado por un virus animal. Lo llevaba un animal y lo transmitió a los seres humanos. Causa neumonía y no responde al tratamiento normal como antibióticos, lo que no sorprende. En términos de mortalidad, el síndrome respiratorio agudo severo mató al 10% de los individuos infectados. Entre 2002 y el 2003, el SARS infectó a más de 8,000 personas y mató a 774 en una pandemia que alcanzó a 37 países. Los funcionarios dicen que el nuevo virus fue detectado primero en Wuhan el 12 de diciembre. Algunos de los primeros pacientes eran empleados del mercado de mariscos. Cientos de kilómetros al sur de Wuhan, en este mercado en el sur de la ciudad de Qinchuan, los animales silvestres estaban en jaulas. Patos, roedores y hasta puercoespines vendidos para el consumo. No es una imagen inusual en los mercados en toda China, ese contacto cercano entre animales y seres humanos. Esta grabación sin verificación independiente de CNN es de la transmisora iCable, filmada el 6 y 7 de enero, cuando se descubrió la nueva cepa. Nada indica que haya alguna amenazante enfermedad, pero según la Organización Mundial de la Salud, escenas como estas apuntan al riesgo potencial de la transmisión de un nuevo virus. Nadie conoce la historia de estos animales. No sabemos qué tipos de patógenos o virus tienen en sus cuerpos. En nuestra interfase con el mundo animal siempre existirá el peligro de efectos secundarios, y mientras la gente coma carne, habrá cierto riesgo de infección. El coronavirus que causa el SARS fue rastreado en gatos de Algalia o civeta, un animal silvestre considerado una exquisitez en algunas partes del sur de China. Después del brote de síndrome respiratorio agudo severo, China prohibió por completo la matanza y el consumo de estos gatos en el año 2004. Las autoridades locales en Wuhan y Qinchuan le dicen a CNN que no están enterados de la venta de ningún animal en estos mercados y que no hay investigaciones abiertas. Pero 15 años después de la prohibición en este mercado en el sur de China, se ven gatos de Algalia o civetas en las jaulas y este vendedor dice que los ofrece. Listos para la compra. Christy Lustaut, CNN, Hong Kong, China. Y el mayor temor es que el coronavirus prolifere todavía más en la época del Año Nuevo chino. La fiesta comienza este sábado cuando millones de personas se desplacen en transporte público. El informe lo trae el día de hoy David Colbert. Detrás de la cinta policial, este mercado generalmente abarrotado en la ciudad central de Wuhan, en China, se ve siniestramente desolado. Aquí es donde las autoridades creen que está la fuente del coronavirus, en este mercado de animales silvestres y frutos del mar. Y se puede ver detrás de mí cómo han colocado un cordón policial. El tema es tan sensible que a pocos minutos de llegar y estar grabando, los guardias nos piden que dejemos de filmar. Hay cierta desazón en toda la ciudad. Lo experimentamos en cuanto abordamos el tren en Beijing. Casi cada vagón estaba lleno de gente con las caras cubiertas. Casi todos viajan a sus casas en las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Verificaciones estrictas al llegar. Uno por uno, los pasajeros se acercan a tomarse la temperatura para asegurarse de que no tienen fiebre. Estas escenas se repiten en todas las grandes estaciones de transporte en China.
El virus se contagia principalmente por la respiración y probablemente mutará, lo que aumentará el riesgo de que se difunda la epidemia. Además, la avalancha de viajeros por el Festival de la Primavera y los grandes desplazamientos de personas ha aumentado el riesgo de transmisión de la epidemia y ha incrementado las dificultades para implementar medidas preventivas y de control. Debemos mantener la alerta y no tomar esto a la ligera. Detrás mío, este es uno de los pocos hospitales en la región que se dedica a tratar algunos de los casos confirmados de coronavirus. En el frente se ve parte del personal con mascarillas para evitar el contagio. Algunos incluso llevan guantes como medida de prevención. El habitual sentimiento festivo en Wuhan se ha apagado, lo que afecta el negocio de Chao Chuanan. Este año la situación de la neumonía se está agravando, por eso no muchos salen a hacer compras. Chao es de una ciudad que está a 2 horas en auto de Wuhan. Tiene su máscara por aquí cerca y reconoce estar preocupada, al igual que su hija y otros familiares. Me estaban pidiendo que vuelva a casa, pero no puedo irme de aquí con todo mi inventario. Compré todos estos artículos, no tengo opción. Debo quedarme y resignarme a mi destino. Otros vendedores se muestran más esperanzados. Para esta mujer no hace falta usar máscara. Quizá tengo una mirada positiva. Miré las instrucciones en línea en Baidu, cómo tomar más agua o lavarse las manos con más frecuencia. Creo que debería estar bien. Una ciudad impactada por los interrogantes que plantean el aumento de las muertes. No queda claro cuál es el próximo paso para Wuhan y las 11 millones de personas que residen aquí. David Culver, CNN, Wuhan, China. China confirmó la muerte de 17 personas y más de 555 infectados con el coronavirus de Wuhan, que ya se extendió a otros países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Taiwán también reportó un caso y se teme que pueda propagarse a otros países. Según el gobierno chino, el mortal coronavirus puede propagarse entre las personas, lo que aumenta la posibilidad de mayores transmisiones a medida que China espera recibir a miles o millones de personas en este caso para celebrar el Año Nuevo Lunar este fin de semana. Esta nueva cepa de virus pertenece a la misma familia del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS. China también ha sido el origen de otras pandemias. En 2002 se detectó en el país el primer caso del síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS, como les estaba comentando, por sus siglas en inglés. Aquella afección también se originó en un coronavirus. Fue una neumonía atípica frente a la cual los tratamientos habituales resultaron inefectivos. La pandemia de SARS afectó a 26 países de varios continentes. Se detectaron 8.098 casos y 774 personas murieron por contagio. El SARS se logró contener en 2004. Desde entonces no se han reportado nuevos brotes. Otra de las enfermedades virales más mortales es la causada por el virus del ébola. Los brotes tienen una tasa de letalidad de aproximadamente el 50%. La afección se transmite entre humanos por contacto con fluidos corporales o con objetos contaminados. El ébola fue detectado por primera vez en 1976 en África, concretamente en la actual República Democrática del Congo y luego en Sudán del Sur. Desde entonces se han reportado más de 30.000 casos en al menos 15 países. El virus ha causado más de 12.000 muertes. Hasta ahora el brote más extenso y mortal fue el de 2014 y 2016 en África Occidental. Pero para saber más sobre el tema y su verdadero alcance, en este caso del coronavirus de Wuhan, y el peligro también que esto acarrea, hoy nos acompaña el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo, doctor. Buenas tardes. Doctor, tuvieron una reunión con respecto a este coronavirus. ¿Qué previsiones tienen planteadas para evitar la propagación y quizás lograr una vacuna cuando sabemos que por lo menos la Organización Mundial de la Salud todavía no lo ha decretado, pues como una alerta sanitaria mundial, así lo llaman? Mira, tuvimos hoy en Ginebra una reunión de un comité de especialistas para recomendar al director general que pueda decretar o no una situación de emergencia de salud pública de importância internacional.
O comitê não chegou a um consenso e por isso vai ter outra reunião amanhã. Pero, em verdade, todas as medidas práticas de apoio aos países não necessitam dessa decretação formal. A Organização Mundial de Saúde está com uma missão no terreno em China, em la cidade de Wuhan, trabalhando com as autoridades de China. A Organização Mundial de la Saúde já está apoiando os países para desenvolver testes para confirmar os casos suspeitosos e também está brindando cooperação técnica aos países para informar sobre as medidas que se deve adotar. Então, tudo isso já se está implementando de uma maneira muito rápida para que cada país tenha sua própria capacidade de detectar um caso. No mundo de hoje é possível que um viajero que passe por a cidade de Wuhan e que chegue a um país e, ao se detectar, se tome as medidas para que não se tenham brotes dessa enfermidade em los países. Doctor, según pues, la Organización Mundial de la Salud, dicen pues que el comité va a reunirse, como usted nos está informando nuevamente, mañana, porque necesitan más información. ¿Qué tipo de información es a la que se refieren? Esse comitê, ele avalua, bajo as regras que foram aprovadas por los países de Regulamento Sanitário Internacional, se é uma enfermidade que pode se propagar a muitos países, se é uma enfermidade que tem uma gravidade, porque o sarampião, por exemplo, se transmite a todos os países do mundo, mas não tem a gravidade, então não é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Por exemplo, a influenza, que ocorre todos os anos, também todos os países estão involucrados. Então, para decretar como uma emergência de saúde pública de importância internacional, há alguns critérios técnicos, como a gravidade, a necessidade de uma atuação internacional para conter, etc. Então, isso se vai evaluar de uma maneira melhor amanhã, pero, de novo, que eu creio que é importante, cada país já tem as informações. Seguro que como é uma enfermidade nova, estamos todos os dias atualizando as informações, pero as informações essenciais para a prevenção, para impedir que de um caso tenhamos um brote, isso já está disponível para cada dos países do mundo. Doctor, ¿es suficiente estos scans que estamos viendo, de hecho, en imágenes hace instantes en la pantalla de CNN en español, que tratan de determinar si alguna persona tiene este tipo de virus? Sí, coronavirus es una familia de virus y es una familia muy grande. La gran mayoría de los virus, coronavirus, solo se transmiten entre animales, mas se puede ocurrir, y usted ha mencionado el caso de SARS, el caso de MERS, em outras ocasiões que pessoas que tiveram contato direto com esses animais se quedaram infectados. E nesse caso, agora, provavelmente, há também uma transmissão de uma pessoa a outra pessoa. Pero, com os dados que temos hoje, essa transmissão parece limitada. Segundo, é que a grande maioria dos casos, por esse novo tipo de coronavírus, não são casos graves. A grande maioria são casos que têm sintomas e sinais muito parecidos com uma gripe, por exemplo, com a influenza. O que é necessário ter hoje? Primeiro, as medidas de prevenção são as mesmas para a influenza e para outras enfermidades de transmissão respiratória. Lavar as mãos, cobrir a tosse com o codo, de maneira a não disseminar no aire partículas de vírus, não ter contato muito cercano com uma pessoa que está com a pneumonia e outros cuidados que se deve praticar sempre. Em los casos de um viajero, sempre informar os viajeros onde devem ir-se se estiveram em Wuhan e apresentam sintomas como tosse, dificuldade de respirar, febre, ou seja, para de onde devem ir. Essas são medidas que os países já estão implementando em toda a nossa região das Américas. Como, por ejemplo, aislar esos casos que pudieran ser precisamente personas contagiadas con el coronavirus. ¿Esa es una de las opciones que deberían tomar o de las medidas que debería tomar cada uno de los países? Aislamento é uma medida que deve ser adaptada para cada situação muito concreta. Em geral, essas pessoas, quando têm esse caso de uma pneumonia, uma situação mais grave, têm que estar em um hospital
bajo cuidado médico e aí se quedam em uma situação de isolamento. Pero a transmissibilidade com os conhecimentos que temos até o dia de hoje não é tão elevada. E se pode verificar isso incluso por la baja quantidade de casos hasta agora que estamos tendo a cada dia. Ou seja, se fuera, por exemplo, um vírus de influenza, alguns vírus de influenza têm uma capacidade de transmissão muito mais rápida. O próprio vírus do sarampião tem uma velocidade de transmissão muito mais rápida. Pero de toda forma, como é uma enfermidade nova, é necessário revisar os dados todos os dias. Pero não há disseminação do vírus na região das Américas. Que temos hoje no mundo? Uma transmissão que está em China, em la cidade de Wuhan. É possível que um viajero se vá a qualquer país do mundo, pero ter um caso importado, como decimos, em Estados Unidos ou em Colômbia, não significa que há transmissão em Estados Unidos ou em Colômbia. Isso não há. Hasta o momento de hoje, a transmissão identificada está em Wuhan, en el país de China. Claro, en China, de ahí sabemos que ha ido a otros países de Asia, confirmado ya en Estados Unidos, y preocupa el tema precisamente lo que usted comentaba anteriormente, en un avión, pues sencillamente es muy difícil evitar que se contagie cualquier otra persona, pero estamos atentos a los lineamientos que ustedes nos den, por supuesto, que son la autoridad en salud a nivel panamericano y mundial, así que le agradezco mucho por su tiempo, estaremos muy pendientes y nosotros aquí en CNN en Español informando, por supuesto, todo lo que tenga que ver con este coronavirus. Gracias. Doctor Harbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud. Buenas tardes. Buenas. Crece el temor ante la rápida propagación del coronavirus de Wuhan. 17 personas han muerto en China y 555 personas están contagiadas en 5 países. A pesar de este incremento, la Organización Mundial de la Salud aún no ha decidido si es una emergencia de salud pública. La instancia había convocado una sesión extraordinaria para este miércoles, pero decidió diferir su sesión hasta tener más pruebas a la mano. Científicos del Imperial College de Londres estiman que en Wuhan más de 4.000 personas habrían contraído el virus. China ha puesto en marcha medidas que se han usado con otros brotes graves de peste o cólera. Y eso significa que los funcionarios podrían aislar las áreas afectadas y poner en cuarentena a los pacientes. El objetivo es evitar una pandemia. En Estados Unidos, varias personas están sometidas a revisiones por haber viajado a Wuhan o por haber tenido contacto con casos de sospechosos. La alerta también se ha desatado en América Latina. Colombia tomó medidas contra el que podría ser el primer caso en el país, y en México se activó un protocolo de bioseguridad en el estado de Tamaulipas por otro caso sospechoso. Escuchemos. Estar atentos a la sintomatología que presentemos y que no se genere una psicosis. En México no está circulando esta nueva cepa. Este es un caso realmente al azar, es un caso fortuito, es un caso de alguien de origen chino que acude a visitar a sus familiares a la misma ciudad en donde nace, en donde empieza el brote, y que de alguna manera pues no hay otra forma de contagio. Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos en los aeropuertos de todo el mundo para detectar posibles contagios. Solamente la ciudad de Wuhan tiene conexiones directas con más de 60 destinos internacionales. Y hace pocos momentos, el Centro de Comando para el Coronavirus anunció la suspensión del transporte público en Wuhan a partir del 23 de enero. Es decir, a partir de mañana. Las autoridades han advertido que los ciudadanos no deben abandonar la ciudad a menos que tengan una razón muy poderosa para hacerlo. Pero si les parece, ahora vamos a conectar con Gonzalo Alvarado. Él nos acompaña desde Los Ángeles. Gonzalo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Y ya que se están tomando tantas medidas a nivel internacional, te pregunto, ¿qué medidas está adoptando el aeropuerto de Los Ángeles?
María Alejandra, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pues lo que están haciendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, aquí en Estados Unidos, se encuentran también en máxima alerta varios aeropuertos, entre ellos aquí el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Desde el pasado 17 de este mes han extremado precauciones. Aquí podemos ver cómo algunos pasajeros provenientes de aerolíneas en Asia llegan con tapabocas. Tuve la oportunidad de conversar con un viajero procedente de Corea del Sur, María Alejandra, y me decía, le preguntaba sobre si estuvo sometido a la revisión que estableció aquí precisamente representantes de la CDC en la sección de aduanas. Por eso es difícil tener presencia visual aquí para ver cómo se llevan a cabo ese tipo de procedimientos, y me dice que sí, que él le estuvieron revisando sus signos vitales y que el proceso le tomó aproximadamente unos 5 minutos. Él está desde luego consciente, me dijo que estaba consciente de esta propagación de el coronavirus en Asia, y es aquí en Estados Unidos, María Alejandra. Ya se habla de un caso. Precisamente este martes la CDC reportó que en el estado de Washington un hombre de 30 años de edad se encuentra hospitalizado y aislado del contacto de la población, y que está bajo supervisión médica, que ha presentado síntomas del coronavirus. Aquí por ejemplo, hemos tenido la oportunidad, María Alejandra, de conversar con viajeros que llegan de diferentes destinos. Conversábamos con una viajera de nombre Herminda Gutiérrez de México y la señora Maribel Martínez de Honduras. Llegan aquí a la ciudad de Los Ángeles bajo esta noticia de la inspección del coronavirus, y esta fue la impresión que nos compartieron cuando llegaban aquí a la ciudad de Los Ángeles. Hablarles sobre este virus, precisamente porque no lo sabía. Hablar sobre eso, sobre todo que tengan mucho cuidado con lo que hay alrededor. Cuando usted se fue a México, no sabía de este virus, y regresa a casa y se entera con esa noticia. Claro que sí, es la primera vez que lo escucho. No sabía que existía. No, hasta ahorita que me está comentando usted, no tenía conocimiento de ese virus. ¿Y cómo recibe esta noticia? Pues me deja fría, preocupada. María Alejandra, te cuento también que el portavoz aquí del aeropuerto de Los Ángeles, Heath Montgomery, me comentaba que hay 14 vuelos directos a China, excepto que no hay un vuelo directo hacia la ciudad de Wuhan. Sin embargo, están muy atentos a los pasajeros que llegan del continente de Asia y están siendo monitoreados muy de cerca. Autoridades aeroportuarias están en contacto con autoridades locales y federales en referente a la revisión de estos pasajeros que llegan acá, porque quieren controlar esta propagación a la parte sur de California. María Alejandra. Por supuesto, muy importante que tomen todas estas medidas de precaución. Buena noticia que no hay vuelos directos desde Wuhan. Pero si te parece, Gonzalo, no solamente te doy las gracias por acompañarnos, sino que vamos entonces directo desde Los Ángeles a Bogotá. Ahí están viendo ya a Fernando Ramos, porque hay un posible caso de coronavirus en Colombia, precisamente. Fernando, muy buenas tardes, te saludo. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Hola, ¿qué tal, María Alejandra? Pues lo que hay es la activación de todos los protocolos preventivos por parte del Ministerio de Salud y de Migración Colombia para evitar precisamente la llegada de este virus a Colombia. En las últimas horas, un ciudadano chino de 19 años fue internado aquí en esta clínica porque presentaba un cuadro de gripa, tenía fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, y ya tenía 3 días con esta sintomatología. Él venía procedente de Estambul, en Turquía, y en un avión que hacía tránsito a Panamá. Todos los pasajeros también fueron trasladados a un sitio especial de control sanitario en el Aeropuerto Internacional El Dorado para verificar que no tuvieran estos síntomas, y los que iban hacia Panamá pudieran hacerlo sin ningún problema. Pero este es el segundo caso, porque según un comunicado del Ministerio de Salud, el pasado 19 de enero, un ciudadano que había estado en un crucero en Asia también presentó un cuadro de gripa y finalmente se descartó que tuviera el coronavirus. Así que por el momento las autoridades piden calma, piden tranquilidad. Están todos los protocolos activados precisamente de los viajeros que vienen de China, procedentes de China, y en estos momentos se están haciendo todos los análisis, el monitoreo a este paciente en la Clínica Colombia aquí en Bogotá para descartar o para tomar las medidas en caso de que se confirme. Lo cierto es que las autoridades colombianas han tomado muy en serio todo esto, y desde el pasado 15 de enero se activaron todos los protocolos para precisamente hacer un control estricto de los viajeros que llegan a Colombia, María Alejandra.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Importante todo esto que están haciendo las autoridades de salud de Colombia. Sabemos que también se había reportado en Brasil un caso, pero lo importante es confirmar, y si es así, pues aislarlo, mientras que pues las autoridades de salud toman cartas en el asunto. Gracias, por supuesto, por acompañarnos. Fernando Ramos desde Bogotá. Buenas tardes para ti.